Enrique Bénica, responsable técnico del establecimiento Naturaleza Viva. Soy ingeniero agrónomo, tengo 32 años, tengo 3 nenas y una esposa que se llama Ingrid. Estoy, aparte de coordinación técnica, me tocan estas actividades. Hoy es sábado, hoy es feriado, no trabaja el personal, así que me toca relevar. Naturaleza Viva es un proyecto filosófico que nace hace 25, 26 años, donde nuestra premisa de trabajo es tratar de llevar adelante o conectar nuestra filosofía de vida con la tecnología y el tipo de trabajo que estamos realizando. Nosotros aquí detrás tienen el tractor y una herramienta que para la agricultura contemporánea es una herramienta obsoleta. Para nosotros es la tecnología de punta que utilizamos para evitar el uso de transgénicos, el uso de herbicidas, el uso de plaguicidas. Entonces nosotros fuimos con el tiempo desarrollando tecnologías y experiencias para trabajar, producir alimentos sanos, libres de contaminantes, libres de transgénicos, sin necesidad de contaminar el medio ambiente, sin contaminar el suelo, sin contaminar el agua, el aire. Entonces, eso es nuestra afán o nuestra premisa de vida, ¿no? Ese es el proyecto Naturaleza Viva. Conectar nuestros valores morales, de respeto al medio ambiente, respeto al consumidor, con las formas tecnológicas de trabajo. Entonces, esta puntualmente es una herramienta que es muy eficaz en el control de maleza, consume muy poco combustible el tractor, mueve muy poco la tierra, entonces evita la erosión, etcétera, etcétera. Y con este tipo de herramientas nosotros no usamos herbicidas para un barbecho. Esta tierra ahora está siendo preparada para girasol, ahora dentro de un mes y medio más o menos. Naturaleza Viva es un proyecto integral bajo todas las miradas, bajo la mirada económica. Es decir, la cuestión económica no es el único elemento que se considera en la proyección de Naturaleza Viva. Consideramos la parte social o el compromiso social y la cuestión, obviamente, el respeto hacia la naturaleza para producir e intervenir sobre ella en la extracción de recursos o en la extracción o en la producción de alimentos. Yo soy Eduardo Bénica, hijo de Remo y de Hermina, que estamos también trabajando aquí en la granja Naturaleza Viva. Y estamos un poco en la parte organizativa, administrativa, organizativa práctica también con Enrique Bénica, que es mi hermano, y conmigo también está mi esposa, Constanza Mauro. Nosotros estamos viviendo aquí cerquita, dentro de lo que es el casco de Naturaleza Viva, digamos, 40-50 metros de la casa de Remo y de Hermina, a 20-30 metros de lo que es las instalaciones del tambo, de la quesería. Así que bueno, en nuestro retiro del trabajo es cuando ingresamos a nuestra casa. Salió de la casa y ya está en parte de lo que es la granja, que para nada es estresante ni nada de eso, al contrario. O sea, todo el ambiente de trabajo de la granja, del tambo, la quesería, los sectores de industria, etcétera, están integrados, como ustedes por ahí ven en las imágenes, digamos, con la naturaleza, con los árboles, con los pájaros, con todo. O sea, que forma parte de una filosofía de vida, de una forma de trabajo. Que en todo momento uno tener presente ante las decisiones que uno le toca tomar a nivel empresarial, hay que tener en cuenta la vida, hay que tener en cuenta las leyes que manejan la vida y un montón de cuestiones humanas también en lo que son las relaciones sociales, que nos toca, bueno, por supuesto, como en toda empresa, relacionarnos con los empleados, con una serie de individuos que todos formamos parte de esa granja y de ese organismo, que a la vez de ser un organismo integrado y social, tenemos que producir alimentos con cada vez mayor vitalidad, que sirva realmente como un alimento que dé salud a la población, no solo que sea un alimento que llene la panza, sino que sea un alimento que le dé salud a la gente. Bueno, soy Remo Bénica, de Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe, Argentina. Desde hace mucho tiempo trabajando en una experiencia agroecológica, biodinámica y en el marco del desarrollo sostenible que contemple la calidad de vida, el bienestar de la gente y que además, desde el punto de vista económico, sea rentable y ambientalmente, de hecho, sustentable. Yo soy Irmina Kleiner, esposa y compañera de vida de Remo, y venimos de
una historia donde en nuestra juventud despertamos con las luchas sociales en Argentina, las décadas del 60, del 70. Todas esas historias nos han llevado también a vivir muy fuertemente toda esa época. De alguna manera somos sobrevivientes de esas tremendas represiones de la dictadura, y que después de esta época y de nuestro exilio fuera del país, retornamos a la Argentina y iniciamos en este lugar, en Guadalupe Norte, una experiencia de integración con la naturaleza, de un trabajo productivo, familiar, que sea con respeto al medio ambiente, a producción de alimentos sanos, no contaminados con agroquímicos, y generando trabajo y bienestar para muchas familias. Los herbicidas, los plaguicidas, fungicidas y todos los SIDA significa muerte, matar. Más allá que en la naturaleza la muerte existe, nosotros nacemos, nos reproducimos y terminamos muriendo. Todos los biocidas o los xenobióticos que se llaman están desarrollados para matar en laboratorios. Es decir, la naturaleza no los reconoce como síntesis química, como compuesto químico dentro de la creación en la naturaleza. Entonces estamos creando compuestos químicos que matan, y a ese ser vivo que murió, por ejemplo, una paloma, una plaga, un gusano, lo que sea, viene otro ser vivo en la cadena trófica, consume ese ser que ha muerto y es una cadena de muerte, ¿verdad? Cuando nosotros intervenimos de esas maneras artificiales en la muerte, es una cadena que continuamente genera muerte. Contaminamos el agua, contaminamos el aire, contaminamos el suelo y eso sigue generando muerte. En cambio, la naturaleza en su creación, una muerte, muere un animal y se llena de moscas, se llena de gusanos, aunque esto nos guste, se llena de pajaritos, de cuervos y produce vida. La muerte en la naturaleza produce más vida y es un ciclo que nunca termina. La muerte creada por el hombre, de esta manera, es una muerte que sigue produciendo muerte. Entonces, en nuestras formas de trabajo, estamos produciendo, de hecho, yo aquí estoy matando hierbas, pero es una muerte que la naturaleza la reconoce, ¿verdad? Entonces ese pasto que muere produce desarrollo de hongos, bacterias, muchos bichitos que se alimentan de esa hierba que está muriendo. Entonces el tema de los transgénicos, los herbicidas, los plaguicidas, son formas tecnológicas que no están alineadas dentro del perfil de la naturaleza o dentro de las leyes que rigen la naturaleza para mantener el equilibrio más allá del tiempo, ¿no? En eso se basa nuestro desarrollo tecnológico, en ir respetando las formas y las leyes de la naturaleza para no intervenir en ella, ¿no? Los sistemas productivos en forma agroecológicas o biológicas, por ahí se lo tildan de que no están adecuados a la época y que no podemos alimentar el mundo con estos sistemas productivos. La sociedad toda tiene que caer en cuenta que los sistemas productivos modernos, llámese transgénicos, con alto uso de insumos, están continuamente explorando nuevos ambientes. A partir de los años 50, de la década del 50, que se ha generado el boom de la agricultura, la revolución verde, continuamente ha ido explorando ambientes nuevos, desmontes, praderas naturales que vienen de la prehistoria, entonces continuamente explorando ambientes nuevos. Y en realidad el resultado o ese impacto productivo que tiene el uso de esa tecnología, en parte es por el uso de esa tecnología, pero la mayor parte es por la reserva mineral y de estructura del suelo que la naturaleza ha ido acumulando en esos ambientes naturales a través de siglos y siglos y miles de años. Entonces en parte se debe a esa tecnología, pero en parte a la naturaleza. Bueno, estos suelos que nosotros estamos trabajando tienen 100 años de agricultura. Ya no daban más, no producían más. Todo técnico, todo productor sabe que con el tiempo el suelo se va degradando. ¿Qué es lo que ha pasado con los productores que están acá? Se fueron a Santiago del Estero, se fueron al Chaco, se fueron a Salta y ahí siguen con esa estrategia tipo nómade, sería, digamos, que se van yendo, es un caos de destrucción. Es decir, para medir esa tecnología tienen que venir en estos suelos. Nosotros aquí en estos suelos esquilmados, violados por el hombre, así lo decimos nosotros y lo dicen las culturas primitivas, hemos tenido que restaurar la fertilidad, hemos tenido que invertir en fertilizantes, en abonos orgánicos, naturales, invertir en mayor vida para restaurar la productividad de estos suelos. Es decir, generalmente a la producción ecológica o biológica se la mide en estos ambientes totalmente degradados por la otra tecnología.
Entonces, si nosotros entramos en un ambiente sano, virgen, natural, como entra la otra, quizás sea más productiva. Y de hecho, aquí en nuestra zona, nosotros estamos teniendo en estos últimos 4 o 5 años rendimientos iguales y hasta superiores que los convencionales. Y el Aspiral es evolutivo en la productividad de estos ambientes, no degradativo como los demás. La intención nuestra siempre fue esa producción de alimentos con cada vez mayor vitalidad, que sirva realmente como un alimento que dé salud a la población. Uno ve que en las ciudades la gente tiene la cuenta corriente de la farmacia como que si fuera un consumo normal. Y para nosotros eso no debería ser así. De hecho, la naturaleza nos brinda todas las formas de medicina. Nosotros muy rara vez visitamos la farmacia y uno puede analizar mucho el porqué. Nosotros vemos que esa filosofía de vida que nosotros le llamamos, digamos, que es como integrarnos más con los seres vivos, eso son lo que te va llevando a un bienestar, digamos, no violar leyes que la naturaleza pone como formas de existencia, y que cuando uno más afín está con esas leyes, menos problemas de salud va a tener, menos sufrimiento, digámoslo de alguna forma. Esa parte de filosofía que hablaba Eduardo, de esa integración con la naturaleza, también la llevamos hasta el punto de nuestra vivienda, porque nuestra vivienda la hicimos nosotros mismos, con nuestras propias manos y con materiales que la misma naturaleza nos da. O sea que no solamente esa naturaleza que nos rodea nos da el alimento, nos da el abrigo, también nos da el refugio de un hogar. Nosotros con esto de las universidades vemos que quizá están totalmente influenciadas por ciertas empresas que tienen, bueno, negociados quizá, donde le dicen, bueno, yo te financio la universidad, pero tienen que salir con cierto enfoque de venta de mis productos, quizá de esos productos agrotóxicos que venden, con toda esa enseñanza de que los agrónomos salgan diciendo, bueno, tal maleza se elimina con tal pesticida, tal plaga, con tal otro veneno, con tal, etcétera. Es decir, y los ingenieros agrónomos salen con una receta, con un montón de recetas, donde, bueno, por supuesto que ellos cuanto más venden, más ganan también, porque ganan hasta porcentajes, teniendo que conocer los procesos de la agronomía, de los procesos de la vida, entonces tendrían que conocer todo eso. No, salen con todo ese conocimiento de cómo vender más, porque claro, de esa manera se llenan muy rápido de dinero, de recursos, donde no tendría que ser ese el enfoque, tendría que ser el enfoque de cómo producir más respetando a los seres vivos, que de hecho se puede, porque nosotros lo demostramos con nuestras producciones. Nosotros tenemos mejores rendimientos que cualquier vecino, y más todavía cuando hay dificultades climáticas. Las plantas que más vitalidad tienen resisten mucho más, entonces más esas son las diferencias. Y nosotros mostramos que con menores costos, quizá un poquitito más de trabajo, pero no nos envenenamos a nosotros mismos, porque hoy muere muchísima gente, los productores, por cáncer, por el envenenamiento, deformaciones, etc. No envenenamos la tierra, no envenenamos a la madre naturaleza, el agua, y no importando tanto la parte económica, sino la formación de nuestros agrónomos que sepan manejar la vida del suelo, así colaborar con la vida del suelo, haciendo de que un vegetal sea totalmente sano, o sea, llegue a tener todos sus nutrientes, sus vitaminas, todo para que ese vegetal esté totalmente sano y no tenga capacidad de servir para alimento a un gusano, servir para alimento a un insecto. Cuando una planta está sana, no puede ser atacada por las malezas, por las plagas. Entonces, de la misma forma que lo que sucede con nosotros, es decir, lo que sucede con todo ser vivo, es que cuando uno está bien alimentado, con las energías vitales de los alimentos, con los nutrientes, las vitaminas, las sales necesarias, a uno no le van a atacar ningún tipo de virus, porque uno está con las defensas al 100% apto. Entonces, con esto vemos que hoy, por ejemplo, se enseña, o las publicidades nos cuentan que claro, se va a solucionar el hambre del mundo con los transgénicos porque se puede masificar la producción, y nosotros con esto queremos desmentir que eso es una mentira total de las empresas para que la población apoye sus productos, cuando nosotros vemos que una persona que hoy consume transgénicos al 100%,
en pocos años es estéril, es decir, su semilla no sirve para nada. ¿Eso qué nos está mostrando? Que no es un alimento que nos está dando vida, sino que es un alimento que nos está dando muerte. Con respecto a los transgénicos, que es una tecnología muy polémica en estos últimos 10 años, es importante que la sociedad sepa que dentro de esas leyes que la naturaleza tiene para regir, para ser estable y para ser evolutiva, existe el límite de cruzamientos dentro de las estructuras genéticas de una u otra especie, el cruzamiento sexual. Ese es una limitación que pone la naturaleza para decir, este es el límite de una especie y acá empieza otra. Esos son límites que la naturaleza pone, yo reitero, para mantener el orden. Lo que nosotros hacemos es mezclar el reino, por ejemplo, el reino fúngico, los hongos, el reino bacteriano o las bacterias, o hasta inclusive se utilizan virus para la transferencia de esos genes o estructuras genéticas que corresponden al reino viral o al reino fúngico, lo incrustamos dentro de estructuras vegetales, por ejemplo. Y nosotros, por una cuestión de selección genética, reconocemos en las estructuras genéticas que terminan produciendo estructuras orgánicas dentro del reino vegetal como alimentos, ¿verdad? Nuestro cuerpo reconoce en ellos, en el reino vegetal, alimentos. Si a ese vegetal le incrustamos estructuras genéticas de virus, nuestro cuerpo reconoce esas estructuras orgánicas ya no como alimentos, sino como pseudoalimentos, alimentos o estructuras virósicas. Entonces nuestro cuerpo, al ingerir un alimento transgénico que tiene estructuras orgánicas de virus o bacterias, no sabe reconocerlo. Porque, bueno, en el reconocimiento se da, es decir, nuestro sistema linfático, nuestro sistema de defensa natural, reacciona como una infección. Es un alimento, corresponde al reino vegetal, pero tiene incrustaciones del reino fúngico o virósico, entonces reacciona nuestro sistema inmune y estamos, desde el punto de vista inmunológico, continuamente excitados. Eso en fisiología se transforma en un estrés continuo, y un estrés continuo, que lo digan los médicos, produce enfermedad indefectiblemente. Los transgénicos terminan desencadenando alergias o patologías en distintos órganos, ¿no? Órganos de tipo digestivos, por ejemplo en ratas, en conejos, se ha hecho, y no saben por qué producen como infecciones. Es por esta mezcla precisamente de reino fúngico, reino bacterial, de reino viral, con estructuras vegetales. Entonces nuestro cuerpo continuamente lo reconoce como algo pseudo nutricional, vendría a ser. Es algo loco, es como de pronto ver para nosotros una vaca con alas volando, de pronto nos vamos a quedar espasmados, no vamos a ver qué hacer. Es algo parecido que pasa en el reino molecular, es decir, a escala molecular. Actualmente, en términos de fisiología y en medio ambiente, está habiendo una batalla, una guerra en términos moleculares, ¿no? Una gran revolución. Toda nuestra estrategia económica financiera, ¿no? Todos nuestros recursos económicos financieros para poner el aparato productivo en funcionamiento, en potenciar la vida. La otra estrategia productiva se basa en insumos de alta tecnología, la última tecnología en semillas, ¿no? Nosotros continuamente nuestra estrategia económico-financiera es en potenciar la vida. Nos conocimos allá cuando dicen que el hombre ha llegado a la luna, en un curso de capacitación que fuimos a dar, yo como docente y ella como alumna, en un pueblito allá de Capiobí, Misiones. Nos conocimos inmediatamente, establecimos un vínculo de amistad muy profunda que nos llevó varios años de interacción, de cartas semanales, y los dos con el eje puesto en el desarrollo de los pueblos, de la agricultura, el desarrollo de los pueblos rurales, y desde ahí unidos casi ya 40 años en este caminar por la historia, construyendo vida, viviendo esta interacción del hombre con los demás hombres, del hombre con el medio, del hombre con el cosmos, de esta maravilla de la madre naturaleza.
Entonces nosotros tenemos una gran erogación en abonos, en enmiendas, en preparados, por ahí que se le hace de vitalizantes, digamos, del suelo, de la pastura. Eso cambia totalmente la naturaleza, el riesgo del negocio. Uno está invirtiendo en ambiente. Entonces si algo sucede, si hay una gran sequía, una gran lluvia, eso queda como capital productivo y no se pierde por completo, como por ejemplo al echar un herbicida, echar un plaguicida o una semilla de última generación, eso se pierde. Si perdemos el cultivo, se pierde. Bueno, esa estrategia de continuamente, ciclo tras ciclo productivo, invertir en ambiente, va tornando ambientes cada vez más estables desde el punto de vista biofísico. El reciclado continuo, nada se desperdicia, todo se recicla, un subproducto se transforma en un producto nuevamente, un residuo se transforma en un insumo dentro de la cadena, dentro de la integración productiva, un residuo final que podría ser un guano de gallina, un guano de una bosta de vaca, un guano de chancho, resulta que nosotros lo transformamos en nuestro sistema en un insumo energético y fertilizante para reiniciar el ciclo productivo, que es el primer eslabón de la cadena, el reino vegetal, ¿no? Que capta la energía del sol. En eso se basa y se sustenta nuestra estrategia productiva. Este proyecto arrancamos en el año cuando inicia la democracia, un poquito después. Pasamos por el neoliberalismo a ultranza, después ahora estamos en pleno esplendor en el populismo, más allá de las condiciones ambientales, geopolíticas o macro o microeconómicas, está el hombre, el ser humano, que puede actuar como el aire o como un cubo de piedra estable ante las tormentas, ¿no? Una persona que tiene cabañas, producción de toros, por ejemplo, nunca le van a dar un maíz transgénico, nunca le va a dar de comer. Eso se puede preguntar y eso se sabe, la población lo conoce. Lo que pasa es que no hay medio de comunicación que lo divulguen. Por esos mismos intereses. Por esos mismos intereses. Si alguien sale a decir algo en contra, quizá al poquito tiempo se calle, pero no porque se haya callado, sino porque le dieron algo para que se calle. Es decir, esto hay que conocerlo. Es decir, entonces a los toros, que son los semilleros para inseminar no sé cuántas vacas, nunca le van a dar un maíz transgénico, porque ese toro dejaría de servir. Entonces de la misma manera pasa con el ser humano. Nosotros no podemos pensar que ese alimento va a solucionar el hambre del mundo. El hambre del mundo pasa por desarrollar la producción de los pequeños productores, empezar a darle tierra a los productores, empezar a darle a gente, la cantidad de gente que hoy que en esta época se fue a las ciudades porque el gobierno o las condiciones sociales no le permitieron a los pequeños productores desarrollarse. Entonces, tratando de buscar una salida, se van para las ciudades y es peor. Entonces tendría que producirse el proceso contrario ahora de que la gente empiecen a ir al campo, a volver al campo. Los pequeños productores son los que van a rescatar las semillas que sirven, porque hoy uno de los procesos principales que quisieron las grandes empresas como Monsanto y otras es tratar de exterminar las semillas, que las únicas que queden son las que ellos manejan y totalmente transgénicas y modificadas, tratar de controlar la vida. Otra cosa que se ve hoy en día es como que la pérdida de los valores de las personas, porque hoy en día una persona que es un productor que se dedica a producir, qué sé yo, zapallo, calabaza, quizá produce con agroquímicos para producir más, para tener más, porque quizá ni sabe, pero está produciendo algo con veneno para alimentar a otros, pero él no come eso. Él tiene su propia huerta orgánica para él y para su familia. O sea, hay personas que se dedican, ¿no es cierto?, que prefieren hacer dinero a costa de la salud de las personas, sabiendo que con ese alimento están enfermando a las personas. Y de esos casos hay muchos que han perdido los valores y no le importa lo que el otro le pueda llegar a suceder. Yo tenía entonces 16 años y bueno, mi vida hasta ese momento era una rutina, o sea, estaba transitando una escuela secundaria, teníamos nuestras actividades a nivel familiar, una pequeña,
una pequeña granja o de vida de familia campesina, donde teníamos las gallinas, las vacas, los cerdos, o sea, estaba inserta en una realidad de ese tipo. Y sin embargo el curso me despierta que el mundo es mucho más grande que mi propia realidad, ¿no? Y después un compromiso para el actuar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer el grupo de jóvenes para transformar esa realidad? Entonces ahí descubro que una realidad social y económica no es aislada, no es porque sí, sino que está relacionada con el entorno, relacionada con el país y relacionada con el mundo. Descubro que la transformación de todo eso también está influenciado por mi propio accionar y el del grupo. Esta realidad del trabajo con la formación de grupos de jóvenes y de familias rurales, de parajes, pueblos, colonias, se fue desarrollando con mucha fuerza. Estamos hablando de los años 70. Y interactuábamos, y América Latina estaba fundamentalmente con todas las fuerzas de movimientos de transformación. Nos convocaban a las juventudes y a las organizaciones a un cambio audaz, urgente y profundo de las estructuras sociales, económicas y políticas de América Latina. Fuimos creando acá en la Argentina y fundamentalmente en todo el nordeste un gran movimiento campesino que se llamó el Movimiento de Ligas Agrarias Chaqueñas, Ligas Campesinas de Formosa y Corrientes, Movimiento Agrario de Misiones, Ligas Agrarias del Norte de Santa Fe y después las Ligas Agrarias del país. Todo este movimiento que tenía características propias, que partían de la base de la capacitación que hacía referencia a Hermina, digamos, esta capacitación integral que tienda a cambiar el mundo que vivimos, se constituye una poderosa fuerza de transformación del campo. Se ha logrado paralizar el nordeste primero, paralizar el país después, con todas las reivindicaciones que tenían que ver con la calidad de vida. En aquella época se le robaba la producción al campesinado a través de los monopolios que procesaban los productos, de las corporaciones que hacían uso de esta fuerza campesina. Y esos cimientos que están dentro nuestro, que tienen distintos nombres: convicción, tenacidad, miedos, ¿no? Sentidos de pertenencia, son todas cuestiones que están y gravitan en nuestro campo espiritual. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el hombre no se larga a lo nuevo, muchas veces se aferra a lo viejo, a lo establecido, aunque sea degradante e inhumano muchas veces, por miedo y por ignorancia. Bueno, evidentemente nosotros vemos en el ámbito de la producción que hay mucha gente que está continuamente tocándonos los miedos, llamándonos, insinuándonos en nuestra ignorancia, poniéndonos a competir, por ejemplo, entre productores, hablando de mayor escala. El productor tiene que, para ser eficiente, el tren pasa una sola vez. Ese todo productor lo conoce. El que no se sube se queda, ¿no? Llaman al miedo, es decir, subir ese arriba del tren. El productor que no es eficiente se va a bajar del tren, ¿no? Llaman al miedo. A la vez están llamando a mayor escala. El productor que no adquiere mayor escala, mayor superficie de trabajo, por ende alquilarle o comprarle la tierra a tu vecino, están llamando a la competencia entre nosotros. Hay un sabio proverbio del doctor Maquiavelo de aquel tiempo que dice: divide y reinarás, ¿no? Esto, hay ciertas sociedades que tienen mucho poder, que lo saben, entonces nos ponen a competir entre productores, nos alejan lo más posible entre los productores y los consumidores, que no nos reconozcamos. Entonces es un productor que produce para el mercado, produce para ese mercado que lo vive fastidiando, y el consumidor consume de ese mercado que tampoco desconoce, es un telón negro. Todas estas cosas gravitan en el campo del espíritu del hombre. Entonces nosotros sabemos que tenemos que producir y acercarnos y verle la cara a quien consume esos alimentos. Todos los engaños y todos los aciertos y desaciertos gravitan
en la escala del espíritu. Está en nuestra responsabilidad civil y humana ir sacando lo verdadero de lo falso, digamos. El proyecto Naturaleza Viva son 10 familias, de las cuales 3 familia propietaria y el resto son familias que alguno trabaja solo el varón y otro trabaja el matrimonio en diversas áreas, en comercialización, en procesos o en producción. Pero lo bueno de esto es que no hay áreas aisladas, sino todo el grupo humano. Tenemos reuniones mensuales donde todos nos juntamos y consustanciamos las fortalezas, nuestras debilidades, nuestro rol social. Naturaleza Viva está tomando quizá una forma donde problemas sociales, familiares, es decir, va tomando un tamaño la empresa en el campo también, pero bueno, siempre la base está en que uno las decisiones que vaya tomando estén relacionadas con no perder el enfoque, digamos, totalmente acorde a lo que la naturaleza nos brinda, siempre colaborando con la producción, digamos, natural. Y bueno, y con esto invitándolos a cualquiera que se sumen a lo que es la producción natural. Para que se críe un buen árbol de una semilla diminuta, se necesita de la semilla, de ese banco de información que está en el ADN de esa semilla, pero que esa semilla tenga capacidad, tenga vitalidad, pero también se requiere de un buen suelo, de un buen ambiente. Nosotros en esto venimos, o en la sociedad o en el mundo, venimos a cumplir el lugar de semilla. Hace 26 años esta semilla empezó a formarse como semilla. Hoy es una plántula. Depende de ese ambiente, que es la sociedad toda, que ese árbol llegue a ser grande, fructificar y liberar semillas a los 4 vientos, como quien dice, o quedarse en una pequeña plántula, o quedarse en un bonsái, ¿no? Con capacidad de desarrollar su majestuosidad, pero pequeñito, diminuto. Era un movimiento de masas, de participación de las comunidades enteras, mujeres, jóvenes, adultos, y de los pueblos que se reunían en asamblea y definían el actuar. No solo el actuar, sino definían el proceso de capacitación, de concientización de las comunidades. Claro, llegó a ser un movimiento poderoso en la Argentina, y de los cuales nosotros fuimos gestores de ese movimiento, no solo gestores, sino coordinábamos la parte de capacitación y de organización de los movimientos. Interactuábamos en todas las provincias del Nordeste. Éramos como los mensajeros de estas experiencias organizativas y de lucha de los pueblos rurales del Nordeste. Entonces, claro, ¿cómo no podríamos ser catalogados como peligrosos, subversivos, en aquella época que actuábamos en esta región? Entonces, con el golpe militar, inmediatamente nosotros tuvimos que vivir en la selva, refugiados por nuestra madre naturaleza, y aún en las primeras épocas continuando este trabajo, pero que se fue haciendo cada vez más difícil hasta vivir internados, solitarios en la selva, vinculados únicamente de noche a través de las familias que nos ayudaban a sobrevivir a aquella época, y después el exilio. A mí me parece que uno debería volver al campo, no por el hecho de que uno va a producir para vender comida sana, no, uno tiene que pensar en uno primero, ¿no? Volver al campo, volver a producir alimento para uno y su familia, y que los hijos también tuvieran eso de esa educación de producir su propio alimento, de entregarle a esa planta no solamente, bueno, agua, abono, sino también uno le entrega parte de ese amor o de su energía para que esa planta también se desarrolle bien, y uno después se come eso, ¿no? O sea, no solamente alimenta el cuerpo, sino también el espíritu, el de uno y el de su familia. Uno puede ver los orígenes, porque uno decir, bueno, esto cómo surge, o esta afinidad quizá. Mis padres en esa época estuvieron digamos, perseguidos y estuvieron cobijados por el monte. Entonces, seguramente que desde ahí estamos seguros que estamos
mamando y conviviendo con la naturaleza, con la madre naturaleza, así como mis padres, bueno, desde un comienzo ellos no estaban, digamos, trabajando por lo orgánico necesariamente. Mi padre era el encargado de una empresa de toda la parte de los agroquímicos, de cómo, él era el que conocía todas las máquinas, de fumigar, de todo. Y después, con todo este proceso que les tocó vivir, digamos, por realidades del país, les tocó vivir en el monte, en la naturaleza, en contacto con los campesinos, y después ese viaje al exterior que, bueno, les dio una visión y un contacto con la naturaleza mucho más profundo, más interno, y bueno, y seguramente que de ahí nosotros venimos nutridos y con capacidades de percibir ciertas cosas que la naturaleza nos quiere enseñar. Como seres humanos, por ahí somos un poco tercos, pero tenemos que aprender a leer en la naturaleza. Nosotros continuamente salimos a congresos donde nos llaman, recibimos pasantías y cedemos, como nos han cedido a nosotros, de la manera más amistosa, nuestras formas tecnológicas y nuestras premisas de trabajo. Pero bueno, está en el ambiente, en el resto de la sociedad, en madurar lo que se tenga que madurar para saber aprovechar, ¿no?, este banco de germoplasma en potencia. Personas capaces de hoy dirigir, acompañar estos procesos de la sociedad, o sea, dirigentes que bueno, muchos piensan que en la época de la dictadura, bueno, eliminaron a los subversivos, y no es en absoluto es así, sino que se eliminaba, o sea, era un plan mucho más elevado, que se buscaba eliminar a toda persona con capacidades de movilizar a la población, de organizar a la sociedad. Entonces quizá vemos que eso fue una gran ayuda, digamos, de la naturaleza para con nosotros, por lo cual nosotros también indirectamente apoyamos y devolvemos a la vida que nos dio. Naturaleza Viva es un emprendimiento agroecológico y biodinámico que consiste en producción, transformación y comercialización de alimentos. En la granja hay actividades, digamos, que son de todos los días, como por ejemplo el tambo, la atención de los animales, el ordeñe, la elaboración de quesos, la comercialización, o sea, la venta de productos, y otras que son más bien de tipo estacional, o sea, los trabajos en la huerta, los trabajos con los frutales, los trabajos de siembra de distintos cultivos, desde las praderas para los animales, o se va haciendo distintos cultivos agrícolas de acuerdo a las rotaciones y al año. Uno de los cambios fundamentales en este sistema de trabajo es que pasamos de un modelo de un monocultivo a una experiencia de producción múltiple. Siempre estoy hablando en una escala pequeña, porque nos reconocemos como pequeños productores, y una gran, esta diversidad, el beneficio que también trae es que es un desarrollo interno y local, porque genera mucha mano de obra, da trabajo. Eso es, digamos, la diferencia fundamental con el otro modelo que trabaja en base a 1 o 2 cultivos al año. La importancia de este sistema agroecológico y biodinámico versus el sistema convencional materialista, que este sistema va incorporando cada vez más lo social en el sistema, la interacción del hombre en la granja, y permanentemente, es decir, cada año que pasa se incorporan 1 o 2 familias a este sistema. Tenemos 15 familias que viven en torno a esta producción, mientras un sistema de 200 hectáreas en el sistema convencional de soja o cualquier producción que hoy se está haciendo en lo convencional, apenas si vive una familia. Muchas veces ni siquiera el hijo puede permanecer en el sistema, y esto es una gran ventaja. Esto es lo que tiene que ver con las nuevas formas, los nuevos paradigmas de una agricultura que debe incorporarse en el mundo de hoy. Este esquema productivo no tiene límites de
espacios en donde se puedan aplicar. Se pueden aplicar en 200 hectáreas, en 500 o en 5.000. Todo dependerá de la voluntad de las personas que están organizando ese espacio productivo. Estamos obteniendo una calidad de alimentos en las harinas, en los aceites, en la leche, que son alimentos vitales y que te generan energías y una salud espectacular. Nosotros siempre decimos, suelo sano, planta sana, buena salud para el hombre.